investigación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué competencias se desarrollan en la formación en investigación? Mirad, por un lado, la investigación nos entrena en capacidades analíticas y de resolución de problemas. Primero, a plantear el problema, ¿no? Es decir, ver, definir cuáles son esos problemas, qué es lo que queremos explicar, formulando las preguntas concretas, ¿no? Para las que luego, lo que luego vamos a analizar y vamos a intentar buscar soluciones. ¿No? Una segunda capacidad es la de análisis avanzado, la de comprender los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, ¿no? Trabajar con ellos, analizarlos de forma rigurosa, llegar a unas respuestas lo más sólidas posibles y a partir de ahí argumentar. Y una tercera capacidad es la de innovación estratégica, es decir, aplicar ese conocimiento, esas soluciones que hemos encontrado con base en los datos, en la evidencia, para diseñar nuevos modelos de negocio, nuevas políticas económicas. ¿Vale? Este es el primer grupo de competencias. Pero es que además, en la investigación, lo que aprendemos es un cierto rigor que va a optimizar la gestión del conocimiento y la autonomía. ¿En qué sentido? Aprendemos lo que se llama una competencia en curación y evaluación de la calidad de datos y de información. Es decir, qué datos son relevantes, qué datos son buenos, ¿no? Y cuáles no. Es decir, hacer limpieza. No todos los datos nos van a valer. No todas las formas de medir fenómenos son igual de buenas. Eso es lo que se aprende. Luego hay una segunda competencia que es la de transferencia. Es decir, ahí lo tengo puesto ya ahí un poco como el storytelling, ¿no? Es decir, traducir esos resultados que hemos obtenido en decisiones que puedan ayudar no a mejorar las organizaciones, que puedan ayudar a mejorar la economía. Y tercero, ¿qué aprendemos? Aprendemos flexibilidad, digamos, intelectual, ¿no? Adaptabilidad cognitiva. Es decir, el trabajo de investigación, sobre todo al principio, es muy individual, ¿no? Es decir, ¿y esto a qué te lleva? Que tienes que, aprendes a que tienes que estar continuamente, ¿no? Leyendo, que empiezas utilizando una técnica metodológica y pasas luego a utilizar otra, que empiezas a estudiar un fenómeno y luego puedes estudiar otros, ¿no? Y esto te da una, digamos, flexibilidad cognitiva que es muy importante, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, si veis, aquí he hecho una pequeña comparación entre lo que es una formación en competencias técnicas, que son los máster profesionalizantes fundamentalmente, aunque algunos másteres profesionalizantes también tienen algo de formación en investigación, frente a formaciones más orientadas a la investigación, tanto másteres centrados en investigación como, por supuesto, luego ya el doctorado, como nos explicará Goyo, ¿no? Fijaros, en la resolución de problemas, en la formación técnica, ¿qué se hace? Te enseñan a aplicar modelos existentes.
¿no? Que en su momento fueron validados de forma científica, pero que ahora no sabemos si eso sigue siendo así. En cambio, en la formación investigadora, eres capaz de crear y validar nuevos marcos. ¿Por qué? Porque puedes recurrir a la evidencia y ver si eso ha cambiado, si eso sigue siendo válido a día de hoy, ¿no? El uso de datos. En la formación técnica lo que se hace es informar y utilizar. En la formación investigadora se modeliza, es decir, somos capaces, ¿no? De primero saber para qué utilizar esos datos, cómo utilizar esos datos y a partir de ahí, ¿no? Ver para qué puedo utilizarlos. En cuanto a la toma de decisiones, la formación técnica está basada mucho en la experiencia, la intuición, modelos pasados, mientras que en la formación investigadora, esa toma de decisiones es una toma de decisiones basada en la evidencia actual y en el rigor científico, es decir, no todo vale. Y por último, la relación con la tecnología en la formación técnica es más a nivel de usuario, en la formación investigadora es un paso más, ¿no? Y esto está muy relacionado con la IA que vamos a ver luego, es decir, donde aquí tú eres el arquitecto e incluso el auditor de sistemas. Eres capaz de determinar si eso que estás utilizando tiene un sesgo en su programación, en su diseño. ¿Vale? ¿Qué impacto tiene, y esto va a ser muy breve, tiene la IA? Y me centro en la IA generativa, ¿de acuerdo? Que hay muchas IAs, ¿no? En el mercado laboral. Bueno, por un lado, ya lo habéis oído, se va a llevar por delante unos cuantos millones de puestos de trabajo. Por otro lado, va a crear unos cuantos millones de nuevos puestos de trabajo y va a mejorar o van a producir una mejora de la productividad. ¿De acuerdo? Fijaros, las cifras, dependiendo de quién hace el informe, varían. ¿Veis? Por ejemplo, aquí el Foro Económico Mundial dice que va a crear más puestos de trabajo de lo que destruye. Anteriormente, el informe Funcas y de PricewaterhouseCoopers es al contrario. ¿De acuerdo? Es decir, al final estamos hablando de supuestos que no están claros. De esos informes, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, fijaros, dice que a quien más va a afectar, a qué trabajos van a ser, donde la IA puede hacer o tiene un carácter más sustitutivo. Asistentes contables, administrativos, analistas financieros, personal de nóminas y tareas básicas de gestión del personal, vendedores de call center, desarrolladores web y multimedia. ¿Y quiénes van a tener, qué trabajos van a tener menor exposición? Leñadores, guardabosques, está un poco en orden y esto no es exhaustivo, ¿no? Basureros, cazadores, ¿no? Jueces, diputados y senadores, ¿no? Enfermeros, personal veterinarios, personal sanitario y con una baja exposición, por supuesto, mayores, ¿no? Cargos directivos de las empresas, los más elevados, y profesores de universidad. Esto a nivel internacional. A nivel español, Funcas o tiene que, ¿ves? Hay cosas compatibles y otras que no lo son tantos. Máxima exposición, empleados contables y administrativos, técnicos y profesionales científicos y técnicos y profesionales de apoyo. ¿Vale? Y alta exposición, directores y gerentes, ¿no?
Llegan a ellos a esa conclusión. Ninguna exposición. Ocupaciones elementales, operadores de máquina e instalaciones, trabajadores cualificados agrícolas y pesqueros y fuerzas armadas. Los demás puestos de trabajo, entre medias. Y el Foro Económico Mundial identifica esas competencias fundamentales en el mercado de trabajo, ¿no? Desde la más básica, el pensamiento analítica, va bajando en cuanto a carácter esencial, hasta el último, las habilidades de procesamiento sensorial. Bueno, pues de esas, fijaros, esas 7 estarían relacionadas con la formación en investigación, las que se desarrollan, que os he comentado anteriormente: pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad, pensamiento creativo, curiosidad y aprendizaje durante toda la vida, pensamiento sistémico, de ver la empresa o de ver la economía en su conjunto, no por partes, ¿vale? La atención a los detalles y el tema de enseñanza y el mentoring, ¿no? Si veis, los que más crecen, ¿no? Su importancia crece más de aquí a 2030, ¿veis? La mayoría de esos 6, esos 7, están en la parte superior. Y si mezclamos esos dos gráficos, lo que tenemos es que las competencias esenciales en 2030, de las que hay, 5 están relacionados con la formación en investigación. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué nos aporta esa investigación científica? ¿Qué nos aporta la formación en ciencia? Primero, capacidad de, primero, validar decisiones de negocio o políticas, económicas, etcétera, ¿de acuerdo? Antes de ponerlas en marcha. Ser capaces de evaluar si el impacto va a ser positivo o negativo. Pensamiento sistémico, ¿de acuerdo? Entender el negocio o entender la economía, ¿no? Como un conjunto de variables interrelacionadas. Gestión de la incertidumbre, ¿no? Es decir, ser capaces de trabajar en entornos inciertos, no con certezas, sino con probabilidades, y rigurosidad ética, es decir, ser capaces de analizar críticamente las fuentes en las que te basas, los datos obtenidos, especialmente por modelos de IA. ¿Vale? Y con eso yo ya he hecho esa introducción sobre la investigación científica, ¿no? Aplicado también al ámbito de la empresa y algo de la economía, ¿vale? Yo no sé si queréis, si tenéis alguna pregunta o queréis esperar a que los ponentes de empresa os cuenten su experiencia. Vale, Íñigo dice que esperemos, pues venga, pues esperamos. Muy bien, pues entonces damos paso a los ponentes de empresa, ¿no? En primer lugar va a empezar Yolanda Pérez. Yolanda Pérez es por un montón de cosas, ¿no? Yo estaba ahí cotilleando en LinkedIn y he visto que es, fijaros, licenciada en ADE e Historia, diplomada en Turismo, tiene un Executive MBA por el ESADE y es doctora en el ámbito de la administración y dirección de empresas, ¿de acuerdo? Y actualmente es directora
es socia de KPMG, ¿no? De Governance, Risk, Compliance and Internal Audit. Así que, bueno, pues damos la bienvenida a Yolanda, que tiene una amplia experiencia y que nos cuente ella de qué sirve eso de la investigación. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por la invitación. Muchísimas gracias, bueno, a mis compañeros que luego seguirán con sus partes y a todos los que estáis aquí a estas horas. Bueno, yo creo que de todas maneras, y esperamos estar a la altura y a las expectativas también y que sirva, ¿no? Sobre todo muy práctico, porque aunque yo trabajo como consultora, que a veces, muchas veces dicen estos vendehumos, yo soy bastante terrenal, con lo cual voy a intentar tangibilizar al máximo para qué me ha servido a mí y en este contexto de ella que también exponía Emilio y con toda la incertidumbre y todas esas consistencias, inconsistencias que hay, ¿no? En cómo se visualiza, ¿no? esa evolución. Entonces, bueno, lo primero de todo, yo quería lanzar lo primero de todo, pues una idea que me parece muy sencilla y es que, y para que quede claro, oye, que investigar no es solo hacer una tesis ni quedarse en la universidad, que está muy bien y que es otra salida y que luego hablaréis de ello, sino que es algo para mí mucho más amplio, ¿no? Es una forma de pensar y hoy es una soft skill que es crítica en casi, vamos, yo diría en cualquier trabajo cualificado, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, cuando pensamos en investigación, muchos pues lo asocian exclusivamente a publicaciones, carrera académica tradicional, ¿no? Y eso, bueno, pues hace que haya estudiantes que digan, bueno, pues si yo no estoy centrado en esto, pues ya lo voy a dejar. Entonces, mi objetivo también hoy es que entendáis un poco que esto va mucho más allá. Y desde mi propia primera persona, que yo me doctoré pues en la época del COVID, de hecho yo tuve que presentar la tesis en virtual la primera vez, yo creo que en la historia, cuando ocurrió. Es que a mí la formación, o sea, y por lo que yo estoy viendo, cada vez es muchísimo más valiosa y aporta mucho valor en ámbitos de consultoría, que es donde estoy yo, y auditoría, en temas, pero lo veo en mis compañeros, porque yo estoy en KPMG, una firma, como sabéis, de servicios que presta muchos en estrategia, en auditoría y riesgos, en inteligencia de negocio, investigación de mercado, en esos famosos que llamamos think tanks, donde convocamos a los clientes pues, para ver tendencias de mercado a futuro, etcétera, ¿no? Y en otros ámbitos como innovación y sostenibilidad. Entonces, ¿a mí qué me dio el doctorado? Más allá, por supuesto, del título, ¿no? O sea, yo no hice un doctorado pensando, pues voy a ser académica toda mi vida, o sea, la parte académica vaya por delante que me encanta, ¿no? Pero realmente lo obtuve, lo que obtuve fue muchísimo más transversal, ¿no? Entonces, a mí me ayudó, bueno, pues a entrenarme en una serie de habilidades que hoy utilizo y yo os diría prácticamente en consultoría a diario, ¿no? En KPMG y en el trabajo que realizo en todos los ámbitos, tanto con la dirección como incluso, bueno, pues yo trabajo mucho también con órganos de gobierno, ¿no? Con consejeros. Lo primero yo diría formular buenas preguntas, ¿no? Cuando el problema no está claro, algo que parece como muy sencillo, que es, oye, pensar esas buenas preguntas, bueno, pues yo creo que es algo que con el doctorado a mí me ha ayudado realmente a centrar mucho y a buscar ese resquicio. Por otra parte, a manejar información a veces incompleta o ambigua, ¿no? Darle esa vuelta de tuerca, distinguir los datos relevantes de lo que podríamos considerar ruido, ¿no? Que a veces también puede distorsionar, bueno, pues esos informes, ¿no? que realizamos. Analizar, por supuesto, evidencias, no basarnos solo en opiniones, ¿no? Y sobre todo en un trabajo en el que yo estoy, donde estoy en constante y permanente, digamos, interacción con muchísimas personas, ¿no? Que te van contando cuestiones y que si solo nos creemos eso, bueno, nos dejamos una parte importante a construir argumentos muy sólidos. Yo creo que uno de los reconocimientos, en mi caso particular en el mercado, es esa rigurosidad, ¿no? Y esa solidez en esos argumentos y en esa técnica. Por supuesto, y sostener una posición frente a criterios que a veces pueden estar contrapuestos, como veíamos antes, ¿no? Entonces, si lo pensáis bien, eso es exactamente lo que se espera hoy de un buen profesional. ¿Qué ocurre con la IA? ¿No? Si ya me traslado al día de hoy, más allá de todo esto que os he comentado, que evidentemente es a nivel global, pues hoy con la inteligencia artificial, pues oye, la IA procesa numerosísima, como sabéis, enormes cantidades de información. Genera textos, análisis, predicciones, ofrece, pues bueno, pues respuestas aparentemente convincentes y rápidas. Entonces, cualquier pregunta a la IA, ya sea un Copilot, ya sea un ChatGPT o cualquier otra herramienta, ¿no? Pero aquí viene justo el punto clave,
que es que la IA en ningún caso, yo escribí un artículo hace poquísimo que me dijeron, es que esto es clave, digo, efectivamente, no sustituye al pensamiento crítico ni a la capacidad de entender los contextos, los riesgos, las implicaciones. Es una herramienta, es un copiloto, como cuando dicen copilot, es un copiloto, pero el piloto sigue siendo hasta ahora, y yo creo que va a seguir siendo el humano. Entonces, yo creo que ahí es donde la formación en investigación se vuelve decisiva y yo creo que quien ha sido, digamos, quien ha trabajado en investigación, oye, pues sabe cuestionar esos resultados, sabe preguntar correctamente, oye, dónde sale el dato y ver esa trazabilidad, identificar esos sesgos que comentaba antes, mencionaba también Emilio, entiende esos límites metodológicos y yo creo que ese valor diferencial no está en generar respuestas, ¿no? Sino en interpretar, validar, contextualizar, decidir con criterio, ¿no? Eso es lo que es realmente esa investigación aplicada, ¿no? Entonces, en consultoría, como os digo, esto a mí me ha ayudado, bueno, pues a entender problemas complejos, porque en mi caso, que antes hablaba gobierno, riesgo, compliance, que se ven muchas cosas, al final lo que nosotros tratamos es de asesorar a las empresas, sobre todo, pues cuando tienen dificultades en el ámbito de cumplir con algunas normativas, pero que no es solo cumplir, sino hay que modificar procesos, sistemas, ¿no? Para adaptar todo y a veces llegan complicaciones pues que no es sencillo adaptarse a una norma, no solo ya la implico, sino todo lo que implica en el negocio, ¿no? Proponer soluciones defendibles, varias alternativas, porque aquí cada empresa es un mundo, ¿no? Y al final la formación investigadora encaja perfectamente en todo lo que tiene que ver con ese análisis de riesgos que yo utilizo, diseño de marcos estratégicos que también utilizamos, evaluar escenarios en riesgos, testar hipótesis, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que yo lidero hoy se apoyan exactamente en esas capacidades. O sea, que es fundamental ese desarrollo. Entonces, para los que estáis ahora decidiendo, ¿no? Que estáis ya en estos puntos, yo así resumiría un poco, oye, que hacer investigación no encierra para nada, todo lo contrario. O sea, no es como, oye, ya me quedo aquí, sino que abre múltiples opciones en el ámbito de la empresa. Creo que en los procesos de selección cada día se está valorando muchísimo toda esta parte, por lo que os digo, porque lo que hace la IA, eso, creo que todo ese procesamiento de datos lo va a hacer la IA, pero ese pensamiento crítico, cómo analizarlo, cómo llegar a esas conclusiones, son esos trabajos que ahora se están demandando mucho y que en esas profesiones que se van a inventar y que comentaba Emilia a futuro van a tener mucho que ver con esta parte, porque hay un tema que es el valor de la confianza y ese valor de la confianza lo aportamos a aquellos que tenemos ese bagaje, que cuestionamos con ese pensamiento. Entonces, ya por no extenderme y dejar al resto de mis compis, yo diría que en un mundo donde la IA lo hace o parece que lo va a hacer casi todo, yo creo que lo más valioso será aquel que sepa pensar mejor, ¿no? Y que la investigación es una de las mejores escuelas para aprender a hacerlo. O sea, que yo creo que es algo muy potente para esa salida profesional, más allá, por supuesto, que luego habrá otras opciones del mundo académico que a mí personalmente me encanta y sigo muy vinculada y doy mucha formación, pero yo creo que es importante, y ya no me extiendo, que lo consideréis en ese sentido, en ese ámbito también práctico de puedo quedarme aquí, pero puedo ir mucho más allá. Y de verdad que se está valorando muchísimo en todos los procesos de recruiting ahora mismo, ¿no? Más allá de cómo manejas la IA, sino, oye, ¿y con esto tú luego cómo interpretas? O te dan un casito, oye, ¿y esto qué harías tú, no? Y alguien que lleva una metodología, que ha hecho un doctorado, o sea, se ve claramente esa capacidad crítica de análisis, de rigor. Y eso es precisamente el valor que aportamos y que se va a seguir aportando. Para mí es fundamental. No me extienda más, Emilio, para dejar paso y luego, evidentemente, encantada al final todas las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolanda, por tu presentación tan interesante. Muy bien, bueno, pues si queréis, continuamos con Carlos, Carlos Lamela, que es licenciado en ADE por la Universidad Complutense, ¿no? Luego es especialista universitario en gestión de carteras y finanzas, ha hecho un programa ejecutivo en inteligencia de negocios, un máster en gestión comercial y dirección de marketing y lo ha rematado con él, siendo doctor, ¿no? Hizo el doctorado en Administración y Dirección de Empresas en nuestra facultad en el ámbito del marketing. Y Carlos actualmente es responsable de Business Analytics en Mutualidad. Correcto.
¿Comienzo ya, Emilio? ¿Te Sí, parece? sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. Eh, lo siento por Antonio, porque el problema de ir hablando el último es que te van adelantando y te van quitando las mejores ideas y las mejores opiniones, ¿no? Yolanda ha hecho una magnífica presentación y ha dicho también muchas de las cosas que quería comentar. Intentaré no repetirme, pero bueno, probablemente algo lo haga. Y antes de comenzar, pues nada, deciros también que me hace especial ilusión porque Gregorio Goyo fue profesor mío en la carrera, así que bueno, pues el mundo continúa avanzando. Hace ya unos cuantos añitos y nada, me alegro mucho de coincidir con él, ¿no? Porque estuvimos en las aulas, pues ahora continuamos. Como decías, Emilio, bueno, yo aparte de trabajar en la empresa privada, también estoy dando clase desde hace casi ya 4 años, ¿no? Porque como Yolanda también me gusta muchísimo, me apasiona el mundo académico, entonces sigo vinculado tanto dando clases, ¿no? Como investigando. Pero ciñéndome más y centrándome más en el topic, en el tema de esta mesa, de esta charla, creo sinceramente que esto es el temazo. O sea, hemos escogido un tema que creo que nos podríamos pasar hablando un montón de tiempo, de una importancia y relevancia espectacular. Si ya lo era antes, ahora con la irrupción de la IA, ¿no? Omnipresente en todas partes, pues creo que todavía más, ¿no? Y os voy a contar mi experiencia también práctica para a ver si os ayuda y si os aporta alguna perspectiva de valor. Quería comenzar propiamente ya a charlar sobre el tema con una pequeña valoración y un poco iba a decir como de queja, más que de queja, de polémica, ¿no? Si me permitís, porque fijaros que a mí lo que es la investigación no me parece una soft skill, ¿vale? Más bien me parece una hard skill, ¿no? No, la investigación, como la vamos a enfocar, y creo que es parte de su valor. Por eso empiezo por este punto, ¿no? No por polemizar, sino me parece que es una de las cuestiones que hace relevante que precisamente estemos aquí y que aportemos valor. Porque investigar de manera profesional y yo personalmente también en la empresa me dedico a ello, ¿no? Desde mi departamento de estrategia de datos soy el responsable de analítica de negocio. Precisamente esto es algo que se entrena, se estudia y se desarrolla con el paso del tiempo, ¿no? Y esto es lo que nos hace tan valioso seguir formándote en la investigación desde un punto de vista profesional, como comentaba Emilio en la presentación. Entonces, esto no es una competencia blanda, ¿no? Es cierto que para ser un buen investigador y para dedicarte a ello debes de tener una serie de competencias blandas, de soft skill, y os diría que para mí la fundamental, y esto que quede muy claro y lo valoréis, es ser gente curiosa, ¿vale? Para mí un buen investigador, ante todo, es una persona curiosa. Yo siempre se lo digo a todo el mundo que me pregunta. ¿Quieres dedicarte a esto? Tienes que ser curioso. Te tiene que gustar investigar, te tiene que gustar bichear, te tiene que gustar el remangarte las mangas y meterte en profundidad en los temas. No tienes que ser alguien superficial, ¿vale? Te tiene que gustar esto. Entonces, para mí esa es la gran premisa. A partir de aquí viene todo lo demás, el aprendizaje, ¿no? Eh, Todo esto, fijaros, siempre ha sido importante, pero a día de hoy, en la época de la omnipresencia de la IA, especialmente de la IA generativa, imaginaros esta importancia, ¿vale? Imaginaros, porque ahora todo es muy inmediato. Todo lo que nos pide en el entorno laboral, la gente tiende a hacer trabajos muy rápidos, ahora que se habla tanto de la productividad. La gente tiende a sacar muchísimo trabajo, pero cada vez más de una calidad más escasa. Y es importante tener criterio, y esto se adquiere con la formación en investigación desde un punto de vista nuestro, esto se adquiere con formación, tener criterio, ¿vale? Y
cada vez más es habitual en el mundo empresarial, en el mundo de la investigación, en un montón de reuniones lo notas, opiniones tenemos todos, ¿no? Pero qué difícil es tener criterio. Y esto cada vez se está valorando más, ¿vale? En el mundo empresarial, en cualquier escenario. Y la investigación de manera profesional, primero, ¿no? A través de un máster o evidentemente a través de un doctorado, ¿no? Lo que te imprime es este sello de calidad, ¿no? A mí me gusta decir que al final la investigación profesional, al final es un sello de calidad que te permite evaluar las cosas con criterio. Y esto, creerme que es enormemente difícil de encontrar. Hay un montón de reuniones en las que uno asiste que la gente vierte opiniones, pero criterio al final es muy difícil de encontrar. Y esto las empresas, las organizaciones cada vez lo valoran más, ¿vale? Entonces, continuar con la investigación de manera profesional, formándose desde un punto de vista académico, lo que os va a imprimir es este valor diferencial enormemente valorado, ¿vale? Y esto de verdad que previsiblemente en los próximos años va a continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial. Cada vez va a ser más difícil poner en solfa los resultados que nos vaya dando la inteligencia artificial, y esto se adquiere con la formación en investigación. Así que esto me parece fundamental. Fijaros, como anécdota, en una reunión hace tres semanas, me venía acordando ahora, nos estaban presentando un proveedor para trabajar con nosotros, ayudarnos en las cuestiones de modelización a mi departamento, porque no llegamos. Y uno de los consultores, ¿no? Como Yolanda, uno de los consultores, pues nos dejó caer. Bueno, yo lo que quiero decir, porque había cierta discusión, ¿no? Pues sacó el tema de, bueno, yo es que soy doctor. Entonces, ¿no? Como que todo el mundo se cuadró un poco. Y fijaros, ¿no? Que esto como que le auguraba un aura de solvencia, de criterio, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis en qué punto estamos. Y es verdad que todo esto, lo que te permite es, si continúas con la investigación, es también competir, y esto lo estamos viendo, sobre todo gente que todo el mundo, entiendo que aquí o casi todos estaréis en el campo de las ciencias sociales, ¿vale? Fijaros que lo que vais a aprender también es mucha competencia técnica, y esto os va a permitir competir, si me permitís el término, para acceder a ciertos tipos de puestos con perfiles que de otra manera os desplazarían a la hora de acceder a ciertos puestos o a ciertos roles profesionales, ¿no? Y estoy hablando que adquirís un nivel de pericia técnico desde un punto de vista analítico, ¿vale? Que os va a permitir reenfocar vuestra carrera y poder postularos a puestos que de otra manera os estarían vetados, ¿no? Y estoy hablando que podéis trabajar perfectamente con ingenieros, podéis trabajar con graduados en estadística, podéis trabajar con matemáticos, ¿vale? Y esto os lo digo porque gracias, entre otras cosas, a continuar formándome en investigación, yo empecé el doctorado pues allá por el 2016. A los 3-4 años me pude cambiar dentro de mi organización e irme a un departamento muy técnico, ¿vale? Donde estoy rodeado, pues, precisamente, y gente de mi equipo, pues con ingenieros, matemáticos, actuarios, ¿vale? Fijaros esto, para que veáis también el espectro, aparte Yolanda desde otra perspectiva, pues yo me he ido un poco más al revés, desde posiciones más de gestión y dirección a posiciones también que te permiten un abanico mucho más técnico, ¿no? Y te permite mantenerte y poder trabajar de tú a tú, de igual a igual, con este tipo de formaciones. Así que me parece que esto es súper importante también que lo tengáis claro a la hora de abriros muchas puertas. Y en un mundo cambiante, como también comentaba Emilio y apuntaba Yolanda, donde parece que muchas profesiones, muchos roles se están poniendo en solfa por la irrupción de la inteligencia artificial, pues precisamente este bagaje lo que te permite es, digamos, tener una especie de escudo protector que te defienda ante esta enorme incertidumbre que se está viendo, ¿no?
Así que tenerlo muy en cuenta, no es un camino fácil, ¿vale? Tampoco queremos engañar porque al final, como cualquier casi cosa de valor, requiere un esfuerzo tanto intelectual como en tiempo, pero creerme, quiero terminar con esta parte más positiva, que todos aquellos que realmente seáis curiosos merece la pena porque los resultados, de verdad que desde un punto de vista, más allá de la recompensa intelectual, desde un punto de vista práctico, pragmático, creerme que merecen la pena. Y no me quiero extender mucho más, igual quedo atento a resolveros cualquier pregunta, cualquier cuestión que os surja. Muchas gracias, Carlos. Pues vamos a dar paso ahora a Antonio. Bueno, Antonio es brasileño, con lo cual ya sabéis que el tema del orden de los apellidos nos lo ponen complicado, ¿no? Entonces, hay veces que sale como Antonio Araujo, otras como Antonio Queiroz, ¿no? Antonio, pues yo estoy encantado de que haya aceptado la invitación. Es antiguo alumno nuestro del máster IDECO, ¿no? Antonio es ingeniero informático, es MBA, hizo el máster y ahora está haciendo el doctorado, ¿no? Y él es Project Director en una empresa tan destacada como Ericsson, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que él os cuente, vais a ver bueno, pues que tiene su miga. Vale, Adelante, Antonio. gracias, Emilio. Entonces, hace algunos años, mi hermana me ha dicho que le gustaría mucho hacer un MBA. Y yo pregunté a ella, ¿tiene inglés? No, entonces va a estudiar inglés, que es mejor que mi MBA. ¿Por qué? Porque yo, cuando tenía 20 y pocos años, como muchos de ustedes, ¿no? Yo he hecho MBA, que fue muy bueno, pero es temporal. O conocimiento tenía valor por un tiempo y después ya no tenía más valor, ¿no? Y si supiera que lo mestrado y ahora con doctorado me traerá cosas que me cambiaron para toda mi vida, quizá tenía hecho antes, ¿vale? Ah, y repetir un poco de mis compañeros, pero de una manera diferente, ¿no? Los pensamientos científicos. Cuando alguien en mi trabajo me dijo, no, ¿por qué es así? Mi pregunta es, ¿cuál es tu fuente? Ah, porque ChatGPT, porque la internet, no confío, me muestre cuál es el método, cómo funcionan las cosas. Así se queda más crítico en lo que recibes y también va, por supuesto, a entregar con más calidad, ¿no? Entonces, ya no consigo ser como antes. Ahora siempre voy a hacer algunas preguntas y voy también demorar más para entregar un trabajo porque aprendí a lo hacer con calidad. Lo segundo punto, que también para toda mi vida, es la parte de innovación, que Emilio ha hablado muy bien. O sea, a partir del momento que yo entendí que la fuente de donde se preparan los MBAs son los artículos científicos, por supuesto que hay un montón, ¿no? Es difícil encontrar las cosas, pero ahí tiene las ideas que van después ser enseñadas a quien va por MBA, ¿vale? O sea, tenéis ahí un diferencial para tu vida personal, profesional, que seas tu profesión, para todo, ¿no? Hay otra cosa ahora, que yo soy un directivo hace muchísimos años, soy un poco viejo ya, y la oportunidad que miro es traer disculpe mi español, ¿vale? Pero la teoría a la práctica. O sea, hay muchas cosas que son buenísimas en la teoría y en las empresas no tenemos idea. O sea, es sencillo. Copy and paste, ¿vale? O sea, hay un montón de cosas que, independiente de la que esté, que puede usar de esta fuente, ¿no? Y este link que tenemos, creo que tenemos siempre, diferente de MBA, creo que todos que Yolanda,
que Carlos y los otros mantenemos un contacto con UCM, ¿no? O sea, lo contacto es para siempre con los pesquisadores que trabajamos ahora, que vamos a trabajar en futuro. Y además no soy profesor, vale, me gustaría ser, pero en futuro, ¿no? O sea, aún puedo hablar con un profesor especializado en una área y hablar, mira, estoy aquí con un problema en mi trabajo, podemos trabajar juntos. O sea, trae también las conexiones, ¿no? Y un punto a más, que un plano B para tu vida, si no quieres ser profesor, puede ser a cualquier momento en futuro también, por hacer un maestrado y doctorado. O sea, solo para cerrar, yo trabajo con una empresa de tecnología donde AI tenemos que masivamente hacer las personas usaren y las personas no lo usan. Y estoy hablando de ingenieros de computación que no usan. No usan porque piensan que son mejores, porque piensan que no pasa nada o no sé lo que piensan. Entonces, todos tienen que entender que, por ejemplo, no sé si sabes qué es un SMS, Short Message Service. En 20 años atrás, cuando crearon SMS, para mí no hace sentido. Yo puedo llamar a una persona, ¿para qué voy a pasar un texto? Mira que hoy es ridículo, pero yo pensaba así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de personas que lo saben usar. Hoy estamos ahí, es muy difícil entender cuál es el impacto en las profesiones, es muy difícil entender y cuando miramos adentro de mi organización, hoy tenemos una organización que trabajo, ¿no? No soy jefe, pero de 4.000 personas en todo el mundo, ¿no? Y qué tenemos que pensar es cómo hacer con que las personas usen y cómo que ellas usen bien. Este es el primer paso. O sea, tienes que enfocar en cómo usar y usar bien, que esto es siempre se quedarse actualizando. Es esto, Emilio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues ahora a continuación nos va a comentar Gregorio Martín de Castro. Goyo es vicedecano de investigación, biblioteca y algo más que se me olvida siempre. Doctorado. Y doctorado, y doctorado. Bueno, él es también el coordinador del doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Con lo cual tiene ya un bagaje muy amplio para que os pueda contar pues un poco en qué consiste, ¿no? la carrera académica, ¿no? Y luego también un poco la formación, ¿no? En investigación que podéis encontrar en la facultad. Pues muchas gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar, agradecerte haber contado conmigo y estar en esta reunión que me parece muy interesante y que, bueno, hemos tenido más o menos la misma idea. Acabamos de lanzar para el 19 de mayo la primera jornada de empleabilidad y orientación profesional para doctorado, para doctorandos, precisamente para impulsar esto que estás haciendo aquí, que me parece una excelente iniciativa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sobre la utilidad del doctorado, bueno, yo creo que me han predecido 3 excelentes profesionales, líderes en su sector, que han estudiado con nosotros y que han hecho un doctorado. Por lo tanto, yo creo que la prueba empírica de para qué sirve un doctorado está enfrente de vosotros. Bueno, yo os quería comentar varias cosas. No puedo dejar de comentar, Emilio y el resto de colegas, lo que a mí me parece que es la investigación y para qué sirve, ¿vale? Después hablaré que, bueno, tenemos 4 doctorados, etcétera. A mí me parece que la investigación, el doctorado, te sirve para ser una persona con la cabeza amueblada de otra manera. Te reordena la forma de ver el mundo. ¿Vale? Y como decía Carlos antes, si eres una persona curiosa, que te has hecho preguntas, que no te convencen las respuestas sencillas, seguramente que seas una persona que va a disfrutar muchísimo haciendo investigación.
¿vale? Porque aquí tenemos que hablar de las recompensas explícitas, que va a ser la empleabilidad y el desarrollo profesional, y que veis que sirve, pero también como personas desde un punto de vista intrínseco, os aseguro que el nivel de satisfacción y de autorrealización creo que es más elevado gracias precisamente a todo esto que aprendes y que te cambia la forma de pensar y la forma de entender el mundo. Entonces, para mí, pues en primer lugar, la investigación científica te ayuda para comprender la realidad compleja. Claro, si no te apetece comprender y menos cosas complejas, pues a lo mejor no es lo más adecuado, pero si te llaman la atención los problemas complejos, en este caso de la economía, de la sociedad, de los negocios, ¿vale? Y entender las causas, el principio de causalidad y no de casualidad. Las cosas no pasan porque sí, casi nunca, ¿vale? Sino que hay una causa y hay un efecto. Bueno, pues si te atrae esa, seguramente que vas a disfrutar muchísimo haciendo un doctorado y haciendo investigación científica. En segundo lugar, como ya han adelantado mis compañeros, te dota de una serie de habilidades que confluyen en el rigor científico, pero al final es el rigor a la hora de trabajar. Incluso yo diría más allá, para estar más satisfecho con tu vida propia, para comprender todo, ¿vale? Te ayuda muchísimo este rigor que es absolutamente fundamental. En tercer lugar, es un trabajo o es un trabajo muy creativo. La ciencia siempre supone aportar un conocimiento científico nuevo, es decir, ante viejos problemas o problemas que están surgiendo, eres capaz de dar una solución que hasta ese momento a ninguna otra persona se le había ocurrido. Si te provoca la creatividad también, a mí me parece. Además, esto vas a poder elegir y trabajar en los proyectos que te interesan, con las personas que te interesan y con bastante autonomía intelectual. Por lo tanto, es algo que, como os decía, desde un punto de vista de recompensa intrínseca es espectacular. Y el último que a mí me parece fundamental y que ahora con la IA que habéis estado contando, me parece que es absolutamente fundamental y que es la independencia intelectual y el criterio, ¿vale? El pensamiento crítico. Una persona que es docta, que realmente ha aprendido a hacer investigación científica, tiene criterio, tiene independencia intelectual. Y esto va a ayudar muchísimo, desde luego, profesionalmente, muchísimo. Y además para diferenciarse del resto. Mientras lo estaba escuchando, pues me llegaban a la cabeza ideas muy viejunas, pero bueno, algo tan sencillo como esta frase que era: lee y dirigirás, no leas y serás dirigido. Pues esta frase, que supongo que a nadie le sonará de nada, de acuerdo, pues fue escrita hace 500 años por la primera doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. ¿Vale? La primera doctora de la Iglesia, es con muchísimo rigor científico y desde luego con muchísima independencia intelectual. Me parece que esta cuarta capacidad que tienes, el de ser crítico, independiente, con tu juicio bien elaborado, riguroso y capaz de comprender problemas complejos, es fundamental para la investigación. ¿Qué más os podría contar sobre hacer un doctorado? Nosotros tenemos 4 doctorados, 2 grandes, que es el de Economía y el de Administración y Dirección de Empresas. Se presentan pues 100 y pico candidatos cada año, seleccionamos entre 15 y 20. Y más de la mitad están consiguiendo acabar la tesis. Es una tasa de éxito muy elevada. Los doctorados están diseñados para durar 4 años. Hay gente que lo hace en un poquito menos, hay gente que lo hace en un poquito más. El perfil, pues básicamente una tercera parte suelen ser profesionales de la consultoría, directivos, altos directivos o directivos intermedios, que precisamente han estado viendo que su empresa muchas veces se toma las decisiones por inercia o no de manera sustancial y tienen ese desafío intelectual de comprender la realidad mucho mejor y saben que en la academia, en la universidad, es donde reside el conocimiento más avanzado y donde te pueden enseñar precisamente a abordar estos temas complejos o estos problemas complejos. Os decía también desde el doctorado, por supuesto, a mí me parece que es una actividad muy bonita la investigación en el sentido de que vas a tratar de mejorar la vida de las empresas, de la economía, de la sociedad en general y por lo tanto estás contribuyendo al bien común. Es decir, desde muchos puntos de vista es una actividad bonita. Primera advertencia, o la única que voy a dar. Ricos, ¿vale? Sobre todo si te dedicas a la docencia, no vas a ser, ¿vale? Ese es el único pero,
¿vale? Pero tiene muchas ventajas la carrera académica. Mirad, por ejemplo, en los 4 programas de doctorado que tenemos, os decía, el de Finanzas y Economía Cuantitativas, Economía y Gestión de la Innovación, esos son interfacultativos e interuniversitarios, y luego los 2 grandes, el de Economía y el de Empresa, pues al final desde el Ministerio, desde la Universidad Complutense de Madrid y desde nuestra facultad también, pues ofertamos becas predoctorales. No son muchas, pero os aseguro que el nivel de competencia tampoco es muy, muy elevado. Es decir, se presentan 5 o 6 candidatos, por ejemplo, para 2 becas, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, de la facultad. Son becas dotadas con 25.000 euros brutos anuales. Tienes la posibilidad de hacer esto durante 4 años. Entonces, tú estás haciendo tu tesis doctoral y mientras tanto estás disfrutando de una beca, de un despacho en la Universidad Complutense, y por lo tanto puedes hacer de manera tranquila tu tesis doctoral. Además, te permite hacer 2 estancias internacionales pagadas, que está bastante bien. Hay diferentes formatos de tesis doctorales, ¿vale? Pero hay 2 que me parecen que son muy atractivas o que pueden ser muy atractivas. Una que tiene más una vertiente profesional, que es la tesis con mención industrial, que básicamente significa que puedes hacer la tesis doctoral en la empresa en la que estás trabajando. Tiene que pasar un filtro desde la escuela de doctorado y es básicamente que no sea un tema de consultoría, sino que el problema que pretendes dar solución en la empresa tenga la categoría de desafío intelectual científico, ¿vale? Y entonces también, bueno, pues parte de los resultados no son publicables, evidentemente, porque pertenecerían a la empresa, pero es una manera también de dar valor incluso en la propia organización en la que trabajas. Tendrías un director desde la Complutense y un tutor desde la empresa en la que trabajas. A mí me parece, ya el año pasado se defendió la primera tesis con mención industrial en la facultad, que fue nuestro programa de ADE. Ahora hay otras 2 que están en funcionamiento y me parece que es una vertiente muy, muy interesante. Y por otro lado también, si os apetece, porque en esto de la investigación científica también os decía, es muy satisfactoria porque vas a poder elegir después con quién puedes trabajar, en qué temas quieres trabajar, y es muy habitual, por ejemplo, la colaboración científica internacional. Pues desde ese punto de vista, también desde hace unos cuantos años ofrecemos la posibilidad de hacer cotutelas internacionales, lo que significa es que tendríais 2 directores, uno en la Complutense y otro en la universidad que elijáis, y haciendo la misma tesis doctoral y haciendo varias estancias de investigación en los 2 sitios, con la misma tesis doctoral puedes tener el doctorado por 2 universidades. Lo estamos haciendo bastante con universidades de América Latina, pero también con Europa hemos hecho 2, con Alemania y con Suiza. Eso también permite muchísimo la movilidad profesional internacional a tener el doctorado por ambos lados. Como os decía, las becas predoctorales y bueno, la carrera profesional en la universidad, pues la verdad es que es un poco lenta. Como os decía, no os vais a hacer ricos, pero sí que es muy segura y muy satisfactoria. Es decir, de hecho tenemos problemas para conseguir profesores, ¿vale? Tenemos verdaderos problemas y de hecho, por ejemplo, a día de hoy existe un boom de universidades, especialmente en la Comunidad de Madrid. Me parece que en Pozuelo de Alarcón, donde tenemos el campus, me parece que hay 18 centros universitarios. Y casi todos de ellos, por supuesto, con economía, pero sobre todo con ADE. Es decir, la demanda que existe es elevadísima. Y de hecho, en los análisis que tenemos nosotros de nuestros egresados de los programas de doctorados, el 100% están empleados desde el primer momento. El nivel de satisfacción con el doctorado de 0 a 10 supera el 9 y además en las encuestas que les planteamos confirman que las habilidades que han adquirido en el programa de doctorado les ha servido para encontrar trabajo y sobre todo para progresar en la carrera profesional, ¿vale? Más o menos alrededor del 70% de nuestros egresados se dedican casi en exclusiva a la docencia en universidades y a la investigación, pero un 30 y tantos por ciento se dedica a, como tenéis aquí los casos, a la consultoría y a la dirección de empresas y habitualmente también hacen sus pinitos en este desarrollo profesional que os digo que es muy enriquecedor desde un punto de vista interno, dando clases pues, en las escuelas de negocio o en lo que estiman oportuno. Siempre también estás transfiriendo a los alumnos estas cuestiones. Os decía, la carrera profesional está muy demarcada en el sistema público español de universidades, pero os decía, en Madrid hay muchísimos centros privados donde es de otra manera, y aquí habitualmente, pues,
Se suele entrar con una beca de predoctoral. Mientras estás haciendo la tesis doctoral, una vez que acabas la tesis doctoral, tienes la opción para aplicar para profesor ayudante doctor, después profesor permanente laboral y después, si demuestras, bueno, pues una trayectoria que es importante en tema de investigación, pues al funcionariado con las plazas de titular universidad y catedrático de universidad. Como os decía, vosotros además que a la hora de valorar el puesto de trabajo y la carrera profesional, que no solamente se valora el dinero, a mí me parece que la carrera docente investigadora pues te permite libertad intelectual, es lo que llamamos libertad de cátedra. Es decir, al final eliges qué enseñar, con quién trabajar, en qué proyectos enrolarte. También el ritmo, porque luego depende muchísimo de tu compromiso personal, profesional, circunstancias familiares, etc. En el mundo universitario puedes estar al 180% o puedes estar al 60%. Es muy flexible, tú te organizas. Habitualmente nosotros no bajamos todos los días el teletrabajo, ahora está muy instaurado, pero nosotros es una cosa que hemos practicado yo desde que entré en el año 2000. Es algo que tú decides el ritmo de trabajo, tú decides la presencialidad, decides en qué proyectos Por ejemplo, yo ahora estoy investigando muchísimo en temas de estrategia e innovación medioambiental, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de negocios. Pues eso, yo soy mi propio jefe, yo me organizo el tiempo, yo decido en qué proyectos enrolarme, yo elijo con quién trabajar, todo eso no paga facturas, pero es altamente enriquecedor. Y después, bueno, según va pasando el tiempo, pues al final, hombre, no somos ricos, pero tampoco está tan mal pagado. Y nada, yo con esto voy a concluir, Emilio, no sé si era un poco lo que pretendías que contara. Animaros, si alguien quiere. Desde luego, para el programa de doctorado en Administración y Dirección de Empresas, os digo que la mejor forma de entrar es el máster de investigación que dirige Emilio. De acuerdo, porque ahí empieza a amueblarte la cabeza con estas habilidades que hemos planteado y yo os animaría a seguir con la investigación, ¿vale? De hecho, la antigua licenciatura, el significado medieval de la licencia de estudios es tienes licencia para poder empezar el doctorado, porque realmente la formación académica solamente se acababa con el doctorado. Por lo tanto, era un paso intermedio obtener la licencia de estudios para poder realmente entrar en el programa de doctorado. Si tenéis curiosidad intelectual, si queréis diferenciaros del resto, si queréis que el mercado de trabajo os valore y podáis elegir vosotros, ¿vale? Me parece que los programas de doctorado, la investigación científica cada vez tiene más peso y más utilidad social, económica e intrínseca. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Goyo, por esta explicación, ¿no? De la parte de la salida profesional, ¿no? Como docente universitario. Bueno, pues nada, muchas gracias a los cuatro ponentes. Y bueno, pues ahora vuestro turno. Habéis aguantado como unos jabatos y unas jabatas, ¿no? Esta horita, ¿no? De nuestras intervenciones. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Íñigo. Gracias, Emilio. Gracias a esto ha sido muy interesante. Estaba diciendo en el chat que también, si queréis preguntar a alguno de nosotros, aquí creo que 3 alumnos actuales del máster, y la verdad es que estamos muy, muy contentos con el mismo y especialmente también con la guía que Emilio nos está haciendo en todo momento. Dicho lo cual, yo tengo una pregunta, bueno, tengo dos, pero voy a hacer solo una porque hay bastante gente. Para, digamos, los ponentes, relacionado con mi propio background, ¿no? Yo también vengo del mundo profesional, soy manager en una empresa de tecnología y en paralelo me planteo investigar en la UCM con mención industrial y la verdad es que existe una brecha, ¿no? Realmente entre el rigor que describía Gregorio y las decisiones prácticas que se toman en el día a día en las empresas, ¿no? Y mi pregunta era cómo Carlos, Yolanda, Antonio, bueno, y el resto también, Emilio y Gregorio en vuestra experiencia profesional previa, cómo lidiabais este tipo de casuísticas en el día a día, ¿no? Carlos lo decía con lo de yo soy doctorado, ¿no? Pero cómo realmente se lidia oye, esto es lo que dice la investigación, esto es lo que dice el mundo académico versus esto es lo que se hace en el mundo empresarial. Bueno, si queréis, empiezo yo. Esta es una pregunta súper interesante y relevante
que también quizá además nos movió nosotros un poco, como comentaba Goyo, a continuar investigando, ¿no? Esto es súper frecuente. O sea, esto en el día a día de las empresas es el pan de cada día. Cambiar un poco la intuición y la opinión, la opinionitis, ¿no? Por el criterio y por las respuestas solventes. Más allá de que la gente lo sepa, porque al final evidentemente se sabe, ¿no? Que tu formación y la gente cuando trabajas pues sabe el bagaje que tienes y sabe si eres doctor, tienes un máster en investigación. Entonces, es cierto, ¿no? Suena un poco presuntuoso, pero como que tu opinión tiene mayor valor que la de otra mucha gente. De hecho, os buscarán. Cuando hay algún problema complejo, cuando hay alguna resolución de una cuestión difícil, llamarán a vuestra puerta porque ya esperan de vosotros una respuesta de calidad, ¿no? De calidad superior a la media. Y es labor nuestra también, esto me parece una parte muy importante, la socialización también y la culturización en temas de la alfabetización que está tan de moda, en temas de análisis e interpretación de datos. Y esto a veces puede sonar un poco pedante, pero por nuestra parte tenemos también que hacer este trabajo, ¿no? De concienciar a la gente de por qué se toman las decisiones y en qué nos basamos. Y esto al final permea, ¿no? Cuando tú eres solvente a la hora de explicar de manera clara y de manera rigurosa a tu audiencia, en este caso dentro de tu empresa, la gente valora de manera enorme, ¿no? Cuando te apoyas en fuentes, cuando les explicas la metodología, por qué lo que ha dicho el vecino, sin denigrar a nadie, ¿no? Sin menospreciar a nadie, por qué lo que ha dicho el vecino no es correcto, ¿vale? A veces está delgada la línea roja entre, por eso decía un poco esa pedantería, pero también nos pagan por eso, yo siempre lo digo, eso es lo que valoran. Entonces tú tienes que poder justificar de manera clara y razonada por qué lo que estás diciendo tú o lo que está diciendo un compañero realmente es más valioso y dónde termina la opinión y dónde empieza el criterio y la respuesta realmente razonada, ¿no? Perdona Coincido si me he extendido totalmente mucho. con lo que dice Carlos. Yo creo que es que ya sería ahondar en más. Yo creo que al final es demostrándolo, efectivamente, como él dice. Es decir, cuando yo voy en mis proyectos muy consultoriles, que a veces dices, lo repito, por la fama que tenemos a veces de que venden humo. O sea, yo siempre voy con unos criterios, una metodología que a veces no es tan objetiva como pudiera ser en algunos ámbitos, ¿vale? Dependiendo de lo que sea, porque a veces tenemos el típico, yo en mi ámbito, modelo de madurez, que se queda un poco ahí. Yo mis modelos de madurez, aunque sean cualitativos, con una escala del 1 al 5, con 18 millones de, digamos, de subtemas que lo llamamos, todos tienen su escala y yo justifico por qué es un 1, por qué es un 5, aunque sea de manera cualitativa, porque a veces te puedes apoyar en datos muy cuantitativos, pero en mi caso no siempre. Yo que estoy con muchos modelos y evalúo pues una función de riesgos, de compliance, de auditoría interna, pues en las normas, pues a veces te basas en normas y es muy riguroso porque tienes esas normas, pero hay veces que no tienes unas normas tan claras y te basas en temas de mercado. Pero yo ahí justifico y me creo, y si no están los modelos, yo los creo, yo creo modelos también. Quiero decir, basado en buenas, y justifico cómo he creado el modelo, he basado y demás. Y eso a nosotros, por ejemplo, yo que vendo proyectos, nos ha dado ese rigor para que frente a competidores, pues nos escojan a nosotros. Pero ya, repito, más allá del título, como bien decíamos, y evidentemente te da un caché de, oye, sino porque lo demuestras. Al final, oye, vas con tu metodología, oye, esta es mi metodología, aunque sea cualitativa, y ya os digo, que en muchos casos, que muchas veces decimos, no, yo me he creado metodologías realmente basadas, evidentemente gracias a esta experiencia que tengo, gracias a ese bagaje de doctorado frente a otros, pues que no, pues que esperan que les llegue de otro lado, que les llegue de una red, de la red que tenemos internacional y demás. Yo he llegado a tener esa red internacional, a tener la metodología y decir, esta metodología, aunque con todas mis beneplácitos, está, yo creo que la podemos aterrizar más, que se va a quedar muy arriba, ¿no? Yo que soy muy aterrizada. Entonces, yo creo que ayuda mucho a lo que comenta Carlos, a esa credibilidad y ese rigor demostrándolo. Y realmente que vas, oye, esta ha sido la metodología y demás. Entonces se nota ahí que le das un plus bueno, pues sí, frente a otros, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una ventaja competitiva en ese sentido, aparte de todo lo que hemos dicho antes. Solo para hablar algo complementar. Si quieres crecer en tu trabajo,
Tienes que entender el objetivo de tu empresa, tienes que entender el objetivo de su jefe. Y entendiendo los objetivos, ellos siempre estarán escuchando ideas que van a apoyar en sus objetivos, ¿no? Entonces, independiente de dónde esté, traer ideas, innovación siempre va a ser bienvenido. Y puede usar ahí a todo momento. Muy bien, pues Muchas nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, Íñigo hace la segunda. A ver, venga, animaros. Seguro que tenéis alguna duda. María. Buenas, yo también soy alumna del máster de investigación de este año y quería preguntar un poco, viendo cómo la IA tiene una presencia muy creciente en la empresa y eso hace también que haya una cultura de la inmediatez, si esta visión de la investigación a día de hoy no va un poco en contra y va a ser una skill más a futuro o si ya se está demandando en la empresa realmente. Un poco por lo que decía Antonio de que la investigación demanda tiempo, que no es algo Ah, rápido, sino que si tiene que ser de calidad, es em- necesario entender que hay que dedicarle su tiempo. Empiezo yo, ¿vale? Hay un montón de empresas que invierten mucho dinero en AI, pero no saben para qué sirve. Es solo porque hablan que va a tener beneficio. AI tiene beneficio, pero un profesor amigo mío me ha dicho que como de 10 empresas, 8 no tienen beneficio, algo así. Y en este momento exacto, lo que falta es competencia. Competencia para entender, aplicarlo, intentar hacer las cosas. Entonces, una empresa, en mi visión, ¿no? De mi área, no es tan importante la velocidad, lo importante es el resultado. Los resultados para el accionista, cuánto que está ganando de dinero, ¿no? Y, y, y lo que falta mucho es un pensamiento crítico, ¿vale? O sea, si tú estudias mestrado, doctorado, por supuesto que tu contribución es esperada que sea de alto valor, ¿vale? Y no se compara con, no sé, hablé un poco de más, ¿no? Con solo utilización de AI. Creo que hay espacio para todo. Los trabajos siempre va a continuar y los más cualificados son que tienen más chances de continuar con trabajo. Carlos, Yolanda. Yo, solo por complementar lo que comenta Antonio, fíjate, María, te diría que precisamente por eso, lo que yo también estoy notando, además dentro de la empresa estoy en el comité, hemos formado una pequeña comisión de despliegue y desarrollo de inteligencia artificial y yo también estoy trabajando allí. Fíjate que lo que estoy notando es eh, al comienzo, como se ha formado este hype, ¿no? Esta gran burbuja de la inteligencia artificial, las empresas, las organizaciones están un poco como pollos sin cabeza, estábamos lanzando 1000 iniciativas. Y fíjate que las que realmente empiezan a ser importantes, cuando la empresa, las organizaciones notan que algo realmente es importante y donde se están jugando bastantes recursos, ahí es donde dicen, vamos a pararnos un poquito, vamos a ponerle un poquito de cabeza, vamos a investigar bien el problema, la solución y dónde la inteligencia artificial puede añadir valor. Y es ahí donde vienen a tocar a tu puerta, ¿vale? Porque saben que el juez que puede juzgar de una manera un poquito más razonable esas iniciativas de IA que se están desplegando por doquier y como bien decía Antonio, la gran mayoría no tienen un retorno real, es ahí donde os van a llamar. ¿Vale? Porque al final eso requiere investigación, son problemas complejos, abstractos, que requieren de todas las capacidades de despliegue de un buen investigador y es ahí donde os van a llamar. Coincido. Y Yolanda. hay una frase que me gusta mucho, que es frenos para ir más deprisa. Me encanta esa frase, porque yo que estoy en controles y yo más todavía que al final la IA, a ver, la IA está muy bien, vamos, es mi punto de vista, para esas tareas que desde mi punto de vista no aportan, ahora actualmente, ¿no? Que no aportan tanto valor, que te pueden ahorrar tiempo,
pero justo la parte en la que, como bien dice Carlos, hay que poner, y como bien también comentaba Antonio, donde hay que poner más recursos es en esa. Entonces, la idea es, no es solo lo que comentamos, oye, reducir puestos de trabajo, la idea es redistribuir el tiempo, que yo lo veo en mis equipos, es decir, aquello que no es valor añadido, que te puede eficientar, lo puede hacer la máquina, pero tú le vas a poner el valor añadido en esa interpretación de datos, en la coherencia, en estructurar, en toda esa parte. Entonces tú lo que vas a hacer es redistribuir, ¿vale? Más allá de que luego pueda haber cambios y otras cosas que yo ya no me meto en esta controversia, pero hoy en día, donde yo creo que más valor tenemos, o yo por lo menos en mis equipos para la productividad personal, es esas tareas que además yo las estamos inventariando para ver si las pueden aprovechar otros en los distintos proyectos, de decir, oye, pues de generar, yo que sé, un listado de información, no sé, que antes a mano nos tirábamos años y no aporta valor, porque al final es pedir una información para luego efectivamente hacer el análisis y demás. Toda esa parte que teníamos, pues ahora estamos aprovechando la IA para ese tiempo que no es de calidad, lo puede hacer la máquina y en cambio el tiempo lo estamos invirtiendo en analizar esa información, en pensar cómo al cliente le vamos a presentar de otra manera más innovadora esas ideas. Es decir, que estamos redistribuyendo un poco las tareas y dentro de esas tareas que redistribuimos este pensamiento crítico y ese análisis y esa revisión de ese output que sale, que hay que revisarlo bien, que es donde yo estoy ahora preocupada, igual que mis clientes y los consejos en los que yo estoy. Muy bien la IA, muy bien todo el mundo lo que se está ahorrando, pero ahora, ¿quién está comprobando que realmente eso que sale realmente tiene ese sentido? Sobre todo porque aquí tenemos un problema, lo que he dicho, frenos para ir más deprisa. Esto se expande como la pólvora. Si tú creas ahora, en terminología sin extenderme mucho, un agente para todo el área, resulta que ese agente no está bien, digamos, testado, no está bien revisado, todo ese error que comete uno, el problema es que se expande a todos. Con lo cual creo que ese rigor y esa lo que va a hacer es freno para ir más deprisa. Si tú eres capaz de validarlo, esas pruebas y demás, y estás seguro, va a ser, como no hagas eso, el problema va a ser muy alto. Entonces yo creo que ya se está empezando a visualizar y yo con todas las reuniones que tengo precisamente estos temas que estamos comentando. Entonces repito que tenéis muchísimas opciones, muchísima salida y yo esa parte se está valorando mucho a nivel empresarial. Muchas María, gracias. ya tienes una pregunta de tesis. ¿Cuándo la IA es un factor de éxito en la empresa? Sí, ¿Ves? la O frase sea, de frenos para al ir más final las rápido me ha gustado investigaciones mucho. surgen de ahí, ¿no? Hay Ujú. algunas que surgen de la teoría, pero hay otras que surgen del planteamiento. Oye, yo toda esta inversión que estoy haciendo, pero ¿cuándo la voy a poder rentabilizar? ¿No? ¿Qué Ujú. se tiene que dar? ¿No? Y ahí yo ahora buscando para hacer la presentación esta del impacto de la IA, ¿no? En el mercado laboral, ¿no? Para venderos esto un poquito bien, he estado viendo, o sea, he estado leyendo, ¿no? Y es decir, es que cómo hay tres pasos en la implantación de la IA. Es decir, ya hay gente que lo está estudiando, ¿no? Que lleva un tiempo, ¿no? El uso más por encima, ¿no? Que es, bueno, pues venga, vamos a utilizar la IA para que nos haga estos cálculos, tal, ¿no? Otros donde tú ya empiezas a diseñar la IA que a ti te interesa y ya un tercero que implica una reestructuración organizativa. Es decir, tú ahora reorganizas toda la empresa para que pueda beneficiarse de esa IA. ¿Vale? Entonces, ¿veis? O sea, al final siempre surgen preguntas que a la empresa le puede interesar. ¿Y cómo mides? ¿Cómo mides el Y impacto? O como, sea, la claro, por productividad. Porque supuesto. hasta ahora lo que se está midiendo en las empresas, desde mi punto de vista en general, excepto algunas que vayan hiperavanzadas, realmente es cuánta formación, cuánto descendido, pero realmente a mí lo que me interesa saber es cuánto tiempo me estoy ahorrando, que yo eso, por ejemplo, lo estoy haciendo en mis proyectos en cosa micro, ¿vale? Pero de decir a la gente, vale, dime dónde estás utilizando la IA, dime cuánto tardabas antes, cuánto tardas ahora, voy a ver exactamente en qué estoy ahorrando, ¿vale? Y ese tiempo que yo ahorro, ahora voy a ver cómo lo estoy invirtiendo en otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Pero esos KPIs, hasta donde a mí me llega, excepto en algunas muy avanzadas, todavía no están en ese punto. La gente no está en ese punto porque tiene ese problema todavía previo de control de que la IA no tiene ni siquiera a veces
la integridad del inventario. Es decir, al final se ha propagado tanto que hay un comité de ciberseguridad que estará normalmente en ciberseguridad, en TI y demás, que teóricamente tiene el inventario de las aplicaciones, pero hoy en día el problema que hay es que ese despliegue que hay en todas las áreas de negocio y esa interacción entre ese inventario que tiene TI y ese inventario que no está en el negocio, porque la gente va haciendo cosas, pero a veces, pues oye, dentro de que todo es tan amplio y que es tan accesible ahora mismo esas herramientas, pues ahí está el... Entonces, el tema, yo creo que ese es un tema muy importante y no está desarrollado y yo creo que ahí tenéis margen de maniobra. Si hacéis el análisis de la literatura, ya os digo yo, que de eso no va a haber, porque la productividad, yo creo que los KPIs, identificar y qué KPIs y cómo medirlos y cómo tal, y cómo impactan en el negocio, eso no está bien. O sea, yo os doy ideas, yo desde el punto de vista doctoril investigador. Eso yo creo que es un campo bastante relevante para las empresas para investigar y para tratar. Bueno, como ya se nos está yendo la hora, venga, una última pregunta, si alguien tiene. Y si no, chicos, buscad en Google, sabéis los nombres, por LinkedIn les buscáis, les podéis hacer una pregunta, ¿no? A nosotros lo mismo, ¿no? A Goyo, que es vicedecano, a mí, ¿no? Tenéis los correos, los podéis conseguir en la web, con lo cual, ¿ninguna pregunta? Vale, pues muy bien, pues ya vamos a liberar a nuestros ponentes, que lo de la conciliación hoy nos lo hemos saltado un poquito. Pues nada, muchas gracias a Yolanda, Carlos, Antonio, a Goyo y a vosotros por vuestra asistencia. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, vamos a ver si hacemos, como lo estamos grabando, a ver cómo lo podemos hacer disponible, ¿vale? Por si alguno se ha perdido algo y lo quiere escuchar. En la web del máster, ¿no, Emilio? Sí, sí, eso es lo que he pensado, ¿no? Pero luego a través de la facultad podemos hacer a ver si se hace la difusión. Muy bien, pues nada, que terminéis muy bien el día.